Derecho del trabajo, unidad 1, reportaje. ¿En qué consiste el derecho laboral? Alumna, Sonia Mata Espino. Asesora, Yara Eloísa Ríos Álvarez. En esta ocasión voy a hablarles de los principios fundamentales del derecho mexicano. En el aspecto laboral, por supuesto. Veamos en qué consisten. Bueno, nos marca que el equilibrio y la armonía son factores importantes para que haya un equilibrio entre la producción y la dignidad de los trabajadores, buscando siempre que se procure que el trabajador tenga un horario de 8 horas, que tenga sus días de descanso, que tenga sus vacaciones, su seguro del IMSS, del ISSSTE, y buscar que el trabajador se sienta bien en el lugar en el cual se desempeña. La idea de la justicia social es uno de los principios más relevantes en el derecho social. El trabajo como derecho y deber sociales están marcados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y plantea que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. También nos marca que el trabajador está en libertad de trabajar y de elegir a qué se quiere dedicar, con la condición de que el trabajo que se elija sea apegado al derecho. El derecho del trabajo y la dignidad humana, en términos del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, considera como principios rectores en todas las ramas jurídicas, incluyendo la rama del derecho laboral, a la universalidad, que se refiere al reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana. Interdependencia implica que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí. La indivisibilidad, todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. La progresividad, el Estado tiene la obligación de generar en todo momento mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos. Los principios generales a partir del texto constitucional. Hay uno que es muy importante, que es pro personae, el cual también tiene su interpretación en el derecho laboral y se refiere a que se tomarán en consideraciones aquellas interpretaciones que sean más favorables para el trabajador. Otros principios rectores en el derecho laboral son característicos de esta materia de derecho laboral y que son el derecho al trabajo, a la vida, a la salud y la existencia decorosa de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con las mismas condiciones laborales, lo que implica que un trabajo igual implica que haya un salario igual, sin importar el origen étnico, sin importar si es hombre o mujer, las preferencias sexuales. Esto tiene que ver con perspectiva de género. No tiene nada que ver cualquier característica de la persona. Lo único que importa es que sea una persona y el trabajo será igual pagado, siendo las mismas características del empleo. No hay preferencias para nadie. Estabilidad de los trabajadores en su empleo es uno de los principios más significativos. Implica seguridad para el trabajador. Sujetos del derecho del trabajo. Una relación de trabajo está conformada por un grupo de elementos sin los cuales no existiría un vínculo laboral. Dichos sujetos consisten en trabajador, patrón. Sin embargo, debemos de entender que existen diferentes tipos de trabajadores y de patrones. Dentro del derecho del trabajo encontramos a los sujetos individuales y a los colectivos. El patrón, encontramos a un patrón, quien pagará un salario a su dependiente.
encontramos al trabajador por la labor ejecutada y los intermediarios, que implica que el trabajador está subordinado hacia un patrón y que este patrón tiene la obligación de cubrir un salario. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 define lo que debemos entender por trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra persona, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Tenemos varios tipos de trabajadores. Como ejemplo, podemos señalar que tenemos un trabajador ordinario o de base, que es aquel que no realiza funciones específicas determinadas para los trabajadores de confianza. Respecto a los trabajadores de confianza, encontramos en el artículo 49 que estos trabajadores realizan ciertas actividades en las cuales el patrón confía en ellos. Al referirnos de que son de confianza, implica que el trabajador no está obligado a dar una consecución al contrato, y tampoco se le va a castigar por no seguir contratándolo. ¿Por qué? Porque el término de confianza implica que el patrón puede tener a ese empleado de confianza siempre y cuando siga confiando en él. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Tenemos, por ejemplo, también esta parte de lo que es un patrón sustituto. Cuando hablamos de esta figura nos referimos a que si en el caso de que una empresa cambie de dueño o que se venda, el trabajador sustituto que llegue como patrón de esa empresa va a adquirir las obligaciones para cubrir de derechos a los trabajadores que están ahí empleados. Cabe mencionar que en nuestro país existe mucho la figura del outsourcing, que implica que se contratan a trabajadores a través de otra empresa. Digamos, una fábrica necesita un personal para hacer limpieza, acude a otra empresa que a su vez contrata trabajadores para hacer la limpieza. Pero entendemos que esta práctica de outsourcing no es benéfica para los trabajadores porque no son contratados de manera directa y algunos de sus derechos no son respetados, además de que se paga muy barata su mano de obra. Al concluir esta parte podemos decir que los elementos de una relación del trabajo son la existencia de dos personas, una presentación del trabajo y la subordinación. Hablando de lo que es la Organización Internacional de Trabajo, podemos entender que esta organización busca que el trabajador sea tratado con respeto y que se le respeten sus derechos, que se respete. Desde su inicio se buscó que se respete un permiso de maternidad, que exista un límite a los horarios de trabajo, que exista un trabajo digno y que las personas y las naciones sigan creciendo a través del trabajo. Muchas gracias. Esto fue todo lo que tengo que aportar para esta actividad y como pueden ver, aquí está mi fuente bibliográfica. Buenas noches.